Y hoy en este espacio, como les decía, tenemos el honor de tener con nosotros a Sebastián Guigues, al director general de Renault España Comercial. Hola Sebastián, ¿cómo estás, amigo? Muy buenos días, muy bien, gracias por invitarme. Y le digo esto porque Sebastián y yo, que ya, bueno, él peina canas, yo saben ustedes que no, pero nos conocemos ya hace unos cuantos años, ¿verdad, Sebastián? Sí, desde hace quizás por lo menos 15, yo diría, ¿no? 15, sí, o dejémoslo ahí. O alguno más. Dejémoslo ahí, pero somos muy jóvenes, todo hay que decirlo. Pero hoy vienes a contarme muchas cosas, porque así fue el año pasado un año importante para Renault, pero este año más todavía, porque yo siempre digo que la actualidad de una marca la marcan sus productos, que es los que generan la tendencia de hacia dónde va a ir y qué va a pasar con esa marca. Y este año lanzáis dos coches que, vamos, uno ya está y el otro está a punto, pero que van a marcar la diferencia. Así es, el 2021, el año pasado, pues fue el primer año del plan Renaulution, ¿no? Exacto, del que tanto de hemos ese hablado. famoso plan Renaulution. Es, un año en un contexto difícil, pero un año de éxito, donde quizás el estandarte fue el Renault Arcana, ¿no? Internamente hablamos de momentazo Arcana, pues que fue muy bien recibido por el público español desde el primer momento, más de 1.000 pedidos al mes, coche del año. Pero eso ya es historia pasada, eso era el 2021. 2022, segundo año del plan Renaulution, y como bien decía, los planes del sector del automóvil pues los marcan sus productos, ¿no? que es el centro del negocio. Lanzamos este año Megane E-Tech 100% eléctrico, no os confundáis, no es el Megane de toda la vida que otro conocéis, es otro Megane es otro coche completamente y que además distinto. convive en el mercado con que el Megane en el que mercado, eso es. conocía todo el mundo. Megane E-Tech eléctrico, pues un coche que se beneficia de los 10 años de experiencia del grupo Renault en el eléctrico, ¿no? Hace 10 años quizás en España, por lo menos yo, no sabíamos que existía Tesla, fíjate, y ya se vendían Zoes. Bueno, ni tú ni nadie sabía que existía Tesla. Ni ellos, yo creo. Porque Tesla en aquella época se dedicaba a hacer sistemas de almacenamiento, es decir, baterías, sobre todo baterías portátiles para usos domésticos, con lo cual... Pues imagínate, en Renault ya teníamos Fluence eléctrico, teníamos Zoe, teníamos Twizy que se fabricaba en España, en fin, un sinfín de coches. Pues el Megane E-Tech, fruto de todo este savoir-faire, como dicen en mi país, y el segundo coche que yo creo que está llamado a triunfar en España porque compite en el segmento más grande, el Renault Austral, fabricado, por cierto, en Palencia. Exacto, un coche muy importante, sobre todo para este mercado, porque se va a fabricar aquí. Eso quiere decir... y ahora hablaremos de la noticia de hoy, pero eso quiere decir que realmente la estrategia ya está clara, que es electrificar la oferta para los clientes. Sin lugar a duda, el coche del futuro, permíteme que lo diga así, puede ser cercano, es eléctrico. Si pensamos en Renault que el coche del presente es el electrificado, le hace híbrido o híbrido enchufable, porque entendemos que responde a un concepto global de transición ecológica ordenada. En el concepto de transición ecológica ordenada siempre me gusta decir que está el concepto de transición y de ordenada, porque el de ecológico ya se le supone, ¿no? ¿Y qué quiere decir transición y ordenada? Pues quizás el híbrido, o el híbrido enchufable, o el gas natural, o el GLP, en fin, cosas más eficientes que el motor técnico de toda la vida, pero más baratas que un coche eléctrico. Te decía yo de la noticia de hoy, porque hoy ha saltado la noticia al mercado, que por lo visto se ha cogido bien en bolsa, teniendo en cuenta lo que nos ha contado nuestro compañero Javier Luengo, de que ibais a separar un poco el negocio de los vehículos de combustión del de los vehículos eléctricos. Tiene lógica, pero ¿cuál es la estrategia de la compañía en ese sentido? Bueno, en primer lugar decirte que es algo que se está estudiando, que todavía no está hecho, y como todas las cosas que se estudian y que son muy estratégicas, pues nos gusta primero estudiarlas y luego contarlas bien cuando lo tengamos todo atado, ¿no? Con lo cual, desgraciadamente no te contaré mucho más. Otra gran noticia de este año, o incluso del año pasado, con muy pocas ventas, yo es la del año pasado, al final del año, en esas jornadas que hacemos al final del año, me inventé 3 sectores que nos habían salvado un poco el cuello. Uno fue el renting, en el que, por supuesto, fue el año del renting. Este principio de trimestre no ha sido igual, pero otro de ellos fue el VO, ¿vale? Y el otro la electrificación, por supuesto. Ese VO, ¿cómo os va? Porque cuando no tenemos tanto volumen de coches nuevos, y ahora hablaremos de qué tal estáis vosotros, y tenemos que tirar del VO, pero tampoco... empresas como el renting o como los alquiladores, es que no se quitan un coche porque no tienen recambio de esos coches. ¿Cómo os va el negocio del VO? Pues el negocio del VO va muy bien y de hecho en estos 3 primeros meses del año a nuestra red de concesionario le aporta un buen cacho de rentabilidad.
¿Por qué nos va muy bien especialmente en Renault? Pues por una razón muy sencilla. El parque de automóviles en España tiene como marca líder Renault. Es decir, de todos los coches que están en las calles de todas las ciudades y pueblos de España, los que más hay son Renault. Con lo cual, nosotros tenemos más género. En segundo lugar, en Renault estamos convencidos que el sector del VO tiene muchísimo recorrido y permíteme que te dé un dato muy simple. Por favor. En España, cada vez que se vende un VN, se venden 2 VO. En otros países, como Alemania, como Francia, para no nombrarlos, la relación es de 1 a 4 o 1 a 5, con lo cual el recorrido es enorme. ¿Cuál va a ser el factor que nos va a ayudar a aumentar ese ratio? El renting. Porque con el renting renovas el coche cada 3 o 4 años y ya no cada 9 años como antes, con lo cual los mismos productos los vendes más veces. Los vendes más veces y contribuyes a renovar el parque, porque lo que hay quizá que todavía nos queda como sector, no solo a Renault, sino como sector, es generar esa deseabilidad del vehículo de ocasión que en otros países existe, que es como estrenar un coche nuevo, mientras que aquí es no me puedo comprar un coche nuevo, me voy a comprar un vehículo de ocasión. No, es como estrenar un coche nuevo, ¿verdad? 100% de acuerdo. Además, las marcas, y no solo las marcas del grupo Renault, le ponemos mucho cariño, permíteme la palabra. No, es así, es literal. En el trato del VO, con lo cual te puedo garantizar que cuando un cliente entra en una tienda Renault para comprarse un VN o un VO, el trato es el mismo, los productos financieros y asociados son los mismos. En fin, sí, por supuesto, eres un cliente de primera en VN y en VO. Hablábamos de la falta de coches, me da rabia, pero siempre tiene que salir ese término que nos hemos inventado en el sector de tormenta perfecta, aunque yo ya me da miedo decirlo porque cada vez es más tormenta. Es decir, ya lo decíamos el año pasado y nos ha venido una guerra en Europa, que nadie pensaba que eso se iba a añadir a la tormenta. ¿Cómo lo estáis campeando en Renault? ¿Cuál es vuestra estrategia? ¿Cómo lo ves? ¿Hay algún momento de despeje en esas nubes? Pues tienes toda la razón, ¿no? Es una tormenta perfecta que además ha ido añadiendo capas y la última, que es muy coyuntural, fue el mes pasado la huelga de transportistas, ¿no? Que cuando, pero coyuntural, pero también ha hecho mucho daño. Que cuando ya teníamos unos cochecitos para entregar, resulta que no los sabíamos transportar. ¿Cómo lo gestionamos? Pues en primer lugar sobre los aspectos sanitarios con mucha prudencia e intentando que nuestra gente, que nuestros clientes estén a salvo. Me refiero a temas de COVID que ya van un poco mejor, gracias a Dios. Sí, bueno, pero espérate que ahora tenemos Shanghái confinada con muchas fábricas de componentes, o sea, de vehículos, pero también de componentes, con lo cual otro problema. Entonces, justamente a nivel de recursos, pues lo intentamos gestionar como buenos padres y madres de familia, es decir, que cuando hay poco en la nevera, pues se optimiza lo más que se pueda para que pueda comer todo el mundo. En ese sentido, es verdad, tengo que reconocer que una buena explicación al cliente no frena la compra, es decir, ¿se le puede explicar a un cliente que va a tener que esperar 4 meses para su coche? Sí. Nosotros lo que no le puedes decir es que va a esperar un mes y tenerle 4 meses. O decirle 4 y que espere 3. Exacto. Eso también es un problema, no lo hablamos nunca, pero como venimos del renting, si me das el nuevo antes no me sirve, si me lo das después tampoco. Exacto. Con lo cual, más que tener un plazo bueno, hay que tener un plazo cierto. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues es gestionar bien los canales, es decir, a lo mejor si tienes menos coches vas a vender un poquito más donde más dinero ganas y un poquito menos donde menos dinero ganabas. Vuelvo a la gestión de buen padre y buena madre de familia, ¿no? Sebastián, estábamos hablando de la situación de Renault. ¿Cómo os va con la red de concesionarios? Es otro tema que siempre tiene que estar encima de la mesa y más al final. Y sobre todo, una vez analizada esa situación con los concesionarios, hace unos días te leía unas declaraciones de que quieres volver a posicionar Renault como una marca líder en el mercado, que quizás es a lo que los más mayores estamos acostumbrados de toda la vida, pero que quizá en los últimos años, por la entrada de muchas otras marcas y de muchos productos, pues ha ido bajando puestos en ese ranking, pero yo creo que el problema no es cuánto se vende, ¿verdad?, cuando hablas de liderar. No, por supuesto que no. Creo que Renault en España tiene que aspirar al liderazgo siempre. Digo aspirar porque otra cosa es conquistarlo. Exacto. ¿Por qué? Pues porque somos una marca de aquí. Llevamos más de 100 años vendiendo coches en España, más de 70 fabricando, tenemos un centro de I+D, somos una marca global en España. Y para mucha gente, si no pregúntale a una persona de Castilla y León, pues somos la marca de aquí, hemos puesto este país sobre rueda. Entonces tenemos que aspirar a todo. No lo dudes. Claro. Es que siempre ha sido, junto con Francia, ha sido el mercado natural de Renault.
Nuestro propio SEO, Lucademio, siempre dice que es nuestra segunda casa. Exacto. Y de hecho nos sentimos como tal, ¿no? Entonces tenemos que aspirar a todo. Es verdad que estos últimos años hemos estado un poquito más bajo en los rankings y quizás en el corazón de los españoles. Yo digo mucho también de que tenemos que reconquistar el corazón de los españoles en la era de la electrificación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo que decíamos al principio, con un buen plan de producto y con una buena red. Creo que la marca Renault tiene la suerte en España de tener una red, aparte de con muy buena capilaridad, muy competente, muy competente. Y quizás también ahí en los últimos años nos habíamos distanciado un poco, que pasa en las mejores parejas, momentos un poquito más bajos. Pues ahora creo que no puede ser constante siempre. No, es la vida misma de una relación, ¿no? Exacto. Sí es verdad que ahora vamos a un momento mucho más dulce. La red está adherida al plan Renolution, lo entiende, lo comparte y lo aplica en el día a día. Entonces esto más el producto nos hace tener esta ambición, eso sí siempre con mucha modestia porque tenemos muchos y muy buenos competidores y algunos que conozco muy bien. Exacto, pero Sebastián, tú cuando dices aspiramos a ser líder, tú tienes en tu cabeza un dibujo del mañana que quizá nosotros solo nos quedamos con ese Megane Tech, con ese Austral, pero que es el futuro, pero el futuro próximo. Pero ¿cómo va a ser el futuro de Renault para que tú puedas afirmar queremos volver a ser líderes y tengo la confianza? Pues el futuro de Renault va a ser electrificado al 100%, porque todos los modelos que vamos a proponer tendrán versiones o eléctricas o electrificadas. Vamos a estar en los segmentos, entiéndase tamaños y estilos de coche que demanda el mercado español. Pues ahora sub. No, pero entendamos pequeños, medianos y bastante grandes, ¿sabes? Porque a nosotros nos gusta hablar del A, del B, del C. Mi madre me pregunta si es pequeño, mediano o grande, ¿sabes? Totalmente, y además lo que hace 15 años que nos conocemos era un C. Ahora las dimensiones en aquella época eran casi de un E, lo que es ahora un vehículo de un segmento C. Exacto. O sea, han crecido tanto. Entonces, la clave de esto es tener mucha y buena oferta donde se venden los coches. Quizás no tendremos un Cabrio, quizás nos faltará algún modelo para tenerlos absolutamente todos, pero la estrategia es tener los coches necesarios donde se venden coches y que sean productos ganadores. Es lo que siempre le digo a mi red. Creo que Clio, Captur y Arcana son productos ganadores. Sí. Vamos a añadir a ellos Austral y Megane Tech, que seguramente serán productos ganadores. Y entonces le digo a mis concesionarios, decirme una marca de coches que hoy en día tiene 5 productos ganadores al mismo tiempo. Pues es lo que tendremos a final de año. Sebastián, ¿qué va a pasar este ejercicio? Es decir, ya no solo a Renault, sino a nivel global, porque yo te veo muy orientado, pero es verdad que el año pasado lo hablábamos con muchos economistas durante el año y nos decían, no, si este año van a ganar dinero las compañías de los fabricantes de coches. Y dice, pero si no van a vender ya, pero te lo explico. Y nos hacían la cuenta, ¿vale? Y es verdad que en los resultados que se están empezando a conocer y a consolidar, todo el mundo va más que mal, ha campeado el año bastante bien, pero claro, un segundo año con las mismas circunstancias, ¿cómo lo vais a hacer en Renault España? Mira, antes, para ponerle un poco de humor a esto, me preguntabas qué va a pasar este año. Yo te diría qué es lo que no va a pasar este año, porque ya realmente no sé lo que nos queda. Te lo compro. Cerrado el paréntesis. También estas múltiples crisis y de múltiple índole nos han hecho a todos, y especialmente en Renault, que acuérdate, antes de todo esto dijimos que vamos a pasar del volumen al valor. Exacto. Y siempre digo, no queremos vender menos, queremos vender mejor. Eso es valor. Si al mal vendemos mal, mejor. Ya es la leche. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en cuanto al mercado? Pues yo te voy a decir la verdad, no lo sé muy bien. Pero a mí no me preocupa mucho. A mí lo que me preocupa es ser competitivo en el mercado. Es decir, a nosotros nos pagan el sueldo para intentarlo hacerlo lo mejor posible con respecto al entorno en el que me muevo. Es decir, esto es un concurso, no es un examen. No hay una nota de corte para decir Renault lo ha hecho bien o mal, sino que la gente mirará si Renault o Dacia o Toyota o Hyundai o Fiat o el que tú quieras lo ha hecho mejor o peor que los demás. Es un examen. Hablas de la gente y hablas de que va a ser día a día, ¿vale? Pero la gente hoy está perdida y a nosotros nos llegan muchas consultas. ¿Qué me compro? ¿Qué tecnología me compro? Yo siempre, y perdóname la broma, pero siempre les digo, hacer un renting que dentro de 4 años tendremos las cosas más claras. Pero ¿qué me compro? Eso es un buen consejo. El renting en periodos de transición pues te permite no casarte de por vida con un objeto, ¿no? Eso es bastante razonable. Y, por ejemplo, en Renault ya llevamos un 70% de nuestras ventas a cliente particular que se hacen en modalidad de multiopción o de renting. En fin, el coche lo devuelvo al cabo de 3 años. Eso es un primer punto. El segundo punto es un trabajo que ha cambiado muchísimo, es el trabajo de vendedor. No te puedes imaginar el tiempo que le dedica hoy un vendedor a explicar las tecnologías, a mirar en Google, en esa calle donde vive ese cliente, si se puede instalar una recarga de 7,
kilovatios, etcétera, etcétera, con lo cual le hemos puesto mucha complejidad en la mesa del vendedor. Y el que se llevará el catálogo es el que forma mejor sus vendedores, que acaban siendo personas un poco multiuso y bastante más consejeros y menos vendedores que lo que teníamos en mente en el pasado, ¿no? Con lo cual, esa función que a veces en las marcas hablamos poco de ella, es fundamental cada vez más por la tecnología del coche. Y yo lo que siempre digo, aparte de cogerlo en renting, que es lo más cómodo, detección de necesidades, básico. Exacto. Detección de necesidades, casi un análisis, casi un acompañamiento al cliente. Vamos a cambiar la forma de tener los coches. Sebastián Guigues, muchas gracias. Se me queda un tema pendiente que es Alpine, pero así te traigo otro día para que hablemos de eso, que a ti y a mí nos gusta mucho, además. Hecho. Un Muchas fuerte gracias. abrazo, amigo mío.